¿Cómo están, gente? Lorenzo Rey aquí y en este video vamos a hablar de cuál es el precio máximo al que podría llegar Bitcoin. Ojo, no estamos hablando de predicciones de precios, no estamos hablando de cuánto va a valer en qué momento. Que de hecho, en muchísimos de mis videos siempre digo que no creas en nadie que te hable de predicciones de precios. La realidad es que nadie sabe realmente cuál va a ser el precio de Bitcoin en un momento dado. Aunque obviamente hay personas con criterio, haciendo análisis técnico, viendo los eventos mundiales y pueden dar estimados, pero nunca deberías confiarte de esos estimados. Y cualquier persona que garantice que Bitcoin va a estar a un precio en una fecha dada es 100% un estafador y no deberías confiar en ellos en lo absoluto. La pregunta acá no son predicciones de precio, la pregunta acá es ¿cuánto es el valor máximo que podría llegar a valer Bitcoin? Bueno, muchos hablan de que es infinito, tenemos el meme famoso de Michael Saylor de said, it's going up forever, Laura. como que va a subir para siempre, Laura. Pero si lo piensan a fondo, eso no es realmente posible, porque al final el dinero no es más que un reflejo de los bienes y servicios que hay en la economía, y así la población siga creciendo, nunca va a haber un número infinito de personas, siempre va a haber un monto finito de bienes y servicios, así que Bitcoin realmente no puede llegar a infinito. Entonces cuando se habla de que Bitcoin puede llegar a infinito, no es realmente infinito, o sea, es una expresión para decir que Bitcoin siempre puede seguir subiendo. Ahora, antes de entrar en tema, quiero hablar de por qué es importante hablar de esta pregunta. Obviamente, como inversionistas o personas que ahorramos en Bitcoin, nos interesa saber cuál sería el tope, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que yo podría multiplicar mi inversión en Bitcoin? Y esa es una razón muy válida para hacerse esta pregunta. Sin embargo, hay otra razón que para mí es muy importante que tiene que ver con el uso de Bitcoin como medio de intercambio. Ustedes bien saben que yo tengo mi serie de videos viviendo con Bitcoin, en donde muestro cómo pago por cosas con Bitcoin. Sin embargo, hemos visto cómo la adopción de Bitcoin para pagos es muy baja y la razón es obvia. Nadie quiere perderse las futuras ganancias. Nadie quiere ser Laszlo, el famoso hombre de la pizza que compró ese par de pizzas con Bitcoin en el 2010 y hoy serían literalmente como 600 millones de dólares. Entonces la realidad es que hasta que Bitcoin no se estabilice, hasta que Bitcoin deje de tener ese gran potencial de multiplicarse, la mayoría de la gente no va a querer gastarse sus Bitcoin, pana. Esa es la realidad. Para mí es muy chévere hacer mi serie de viviendo con Bitcoin y yo gasto Bitcoin más por un tema filosófico, por mantener esa bandera de Bitcoin como dinero de libertad, pero la realidad es que Bitcoin todavía tiene el potencial de multiplicarse bastante y por ende la gente no quiere gastarse sus Bitcoin. Es completamente entendible. Y cuando Bitcoin llegue a un monto lo suficientemente alto, tal que sus retornos potenciales no sean tan altos, donde no se piense que puede subir demasiado más, a partir de allí es que la gente va a querer gastar. A partir de allí es que Bitcoin realmente va a usarse como medio de intercambio. Entonces pueden darse cuenta de por qué esta pregunta es súper importante para este objetivo. Bitcoin tiene que ser un medio de intercambio para hacer un dinero exitoso. Entonces, ¿cuánto tiene que valer Bitcoin para que la gente ya esté dispuesta a empezar a gastarse sus Bitcoins? Y este es un punto que a mí me ha afectado mucho personalmente porque yo he gastado mucho Bitcoin, más por un tema filosófico, por mostrarle a la gente cómo usarlo y obviamente he perdido bastante en costo de oportunidad por gastar parte de mis Bitcoin. Así sea comprando cosas baratas como comida y demás. Pero como empresario esto también me ha afectado mucho porque yo he hecho muchas inversiones las cuales no salieron tan bien como simplemente no hacer nada y meter todo ese dinero en Bitcoin. Siempre con la idea de diversificarse, vamos a invertir en este negocio, en este otro negocio, que a algunos les ha ido mejor que otros, pero ninguno le ha ido tan bien como simplemente dejar la plata en Bitcoin. Entonces para muchos inversionistas esta pregunta también es importante porque la pregunta es ¿a partir de qué momento va a valer la pena invertir en otras cosas y no simplemente dejar el dinero en Bitcoin? Que hablando de esto, ¿sabes quién te puede ayudar a mantener tu dinero en Bitcoin? Nuestro sponsor, Athena Bitcoin. Athena Bitcoin es una de las empresas líderes en cajeros de Bitcoin a nivel mundial, con más de 4.000 locaciones en los Estados Unidos y un montón de ubicaciones más en El Salvador, Colombia, México y Argentina. Básicamente, en cualquiera de sus cajeros puedes tomar tu dinero en efectivo y comprar Bitcoin directamente y que te caigan a tu billetera, bien sea non-custodial o de tu exchange favorito. Realmente es una solución brutal, sobre todo para aquellos trabajadores independientes o comercios que reciben muchas ganancias en efectivo. Así que si tienes efectivo y quieres convertirlo a Bitcoin, te invito a visitar su página web athenabitcoin.com o descargarte su app móvil también para iOS o Android para ver todas las ubicaciones de sus cajeros y ver si alguno te queda cerca, ya sabes que tienes esa opción. Y de nuevo quiero agradecer a Athena por patrocinar este video. Volvamos al tema. Muy bien, ya los he hecho esperar mucho, así que vamos a responder la pregunta de inmediato y luego les voy a explicar el porqué de la respuesta. Se estima que Bitcoin podría todavía llegar a $1 millón o incluso hasta $2 millones y a partir de ese punto es que Bitcoin comenzaría a estabilizarse, es decir, a no subir demasiado de precio, a que suba en porcentajes muy pequeños del 1, 2 o 3% anual. Es decir, si Bitcoin consigue sus objetivos, tranquilamente todavía puede hacer un 10 o un 20x. Pero ¿de dónde salen esos números? ¿Por qué esos estimados? Bueno, para entenderlo, primero hay que hablar del market cap o la capitalización de mercado, que para aquellos que no lo sepan, cualquier activo tiene lo que se conoce como su capitalización de mercado. Y la capitalización de mercado es básicamente cuánto valen todas las unidades de ese activo en circulación. Es decir, la capitalización de mercado del dólar es simplemente cuántos dólares hay en existencia, que son como 35 billones o trillions en inglés. El market cap del oro es cuántas onzas o kilos de oro hay en el mundo por el precio por kilo de oro. Y si sacas ese cálculo, todo el oro del mundo vale aproximadamente 20 billones de dólares o 20 trillion.
Con Bitcoin hay cerca de 20 millones de Bitcoin en circulación y al precio de hoy, 17 de marzo de 2025, Bitcoin tiene un market cap de aproximadamente 1.7 billones o 1.7 trillion. Esas referencias son importantes porque recordemos que el oro y el dólar son los dos principales competidores de Bitcoin. Si Bitcoin logra su objetivo de ser dinero para el mundo, de ser la moneda de reserva global, le va a tumbar su puesto primero al oro y luego al dólar. Entonces, para que Bitcoin alcance al oro, Bitcoin tiene que llegar a un market cap de 20 trillion. Y para ello, cada Bitcoin debe valer $1 millón aproximadamente. Y de ahí la referencia. Es decir, si Bitcoin logra vencer al oro, Bitcoin va a llegar por lo menos a $1 millón por moneda. Ahora, si Bitcoin quiere vencer al final boss, al dólar de los Estados Unidos, tiene que lograr que su capitalización de mercado llegue a 35 o pongámosle 40 trillion. Para ello, Bitcoin tiene que llegar a $2 millones por moneda. Ahora, seguramente ustedes me van a decir, Lorenzo, pero hay muchas otras monedas fiat. ¿Qué pasa si Bitcoin se come a todo el dinero fiat? Bueno, se estima que todo el dinero del mundo, es decir, la representación de todos los bienes y servicios del planeta, es más o menos unos 120 trillion o 120 billones. Entonces, si Bitcoin se comiera a todas las monedas fiat, llegaría a un precio más o menos de 6 millones por moneda. Pero creo que es ser demasiado optimista. Tratemos de no ser tan optimistas para este video. Siendo más realistas, si Bitcoin supera los 40 trillion de capitalización de mercado, habrá vencido al dólar, su final boss, y será la moneda número 1 de este planeta, la moneda de reserva global, tomando el lugar que hoy tiene el dólar de los Estados Unidos. Para que eso pase, Bitcoin tiene que llegar a $2 millones actuales. Pero ojo, en realidad, todos estos estimados están terriblemente mal, porque se nos ha olvidado una variable clave para esta discusión, que es la inflación. El dólar de los Estados Unidos, al igual que todas las monedas fiat, está constantemente devaluándose. Eso significa que si Bitcoin en 10 años llega a $2 millones, esos $2 millones no valen lo mismo dentro de 10 años a lo que valían hoy. Así que para poder hacer este cálculo bien, tenemos que considerar la inflación. Es decir, si Bitcoin vale $500,000 y con eso te compras una casa, si unos años después la misma casa vale $1 millón y Bitcoin vale $1 millón, Bitcoin no se duplicó en precio. Bitcoin simplemente mantuvo su precio, más allá de que nominalmente en dólares se duplicó. Realmente Bitcoin no subió, el dólar se devaluó porque la casa pasó de valer $medio millón a $1 millón. Bitcoin mantiene su mismo poder de compra. Bitcoin te compraba una casa a 500,000 y ahora te compra la misma casa a $1 millón. Preservó el valor, pero no subió su valor. Y esto aplica para todos los precios de Bitcoin históricos. El máximo histórico del ciclo pasado, en 2021, fue $69,000 por Bitcoin. Es decir, acomodando los cálculos para tomar en cuenta la devaluación del dólar, Bitcoin no llegó a 100,000 como lo eran en el 2021, porque esos 100,000 valen menos hoy. Y ajustando los cálculos a la inflación, $100,000 de hoy es como 80,000 de la época. Significa que en términos reales, hablando en montos del 2021, Bitcoin subió de su pico de 69,000 a más o menos 80,000. Y hoy en día, que estamos cerca de los 82,000, en realidad estamos más o menos como a 69,000, que fue el máximo anterior. Las subidas de precio de Bitcoin son una mezcla de cuánto valor realmente Bitcoin ganó y cuánto ganó falsamente o artificialmente por la devaluación del dólar. Entonces todos estos estimados de Bitcoin llegando a $1 millón para vencer al oro, a $2 millones para vencer al dólar y convertirse en la moneda número 1 del mundo, es solamente si el dólar no se devaluara más, si la Reserva Federal no imprimiera ni un solo dólar más. Y eso obviamente no va a pasar. Así que dependiendo de cuánto se siga devaluando el dólar, ese 1 millón y ese 2 millones en la vida real en realidad se van a ver como entre 2 y 4 millones o entre 4 y 8 millones. No lo sabemos porque no sabemos qué tanto se va a devaluar el dólar. No sabemos qué tantos nuevos dólares va a imprimir la Reserva Federal. Entonces, muy importante, es $1 millón y $2 millones al valor del dólar hoy, marzo de 2025. Bien, aclarado ese gran detalle, podemos ahora sí decir que el estimado de a cuánto máximo podría llegar Bitcoin antes de que su potencial retorno no sea tan alto sería más o menos de entre 1 y 2 millones de dólares a valor de hoy. ¿Cuándo va a llegar Bitcoin a esos montos? Nadie lo sabe, cualquiera que te diga que lo sepa es un imbécil, pero lo que sí podemos decir es que cuando Bitcoin llegue a esos valores, creo que con bastante confianza podemos dejar de esperar esos retornos tan altos de que 10x y 100x y Bitcoin posiblemente en poder de compra real, repito, ajustado a la inflación, suban 1, 2, máximo 3% anual. Y cuando llegue ese punto es que todos los tenedores de Bitcoin vamos a empezar a ver otros negocios que potencialmente puedan dar más que ese 3% como oportunidades mucho más atractivas en comparación a cómo se ven hoy. Y es a partir de ese punto que Bitcoin va a empezar a usarse como medio de intercambio, que las empresas le van a empezar a pagar a sus empleados en Bitcoin, que la gente va a empezar a consumir en masa con sus Bitcoin, porque ya Bitcoin no va a tener ese gran potencial de retornos altísimos. Ese es el target, entre 1 y 2 millones de dólares a valor de hoy, que en la vida real, como les dije, puede ser valores muchísimo más altos dependiendo de la devaluación del dólar.
Si tienes cualquier pregunta sobre este tema o hubo cualquier detallito que no te quedase claro, por favor déjamelo en los comentarios. Y como siempre, gracias por ver el video y síganme si quieren seguir aprendiendo sobre Bitcoin. Chao.